Vamos a comenzar. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta tercera charla del ciclo que hemos organizado este año desde el CIES para poder conocer un poco más a nuestro padre Enrique de Ossó, para reflexionar juntas y juntos y para también discernir respuestas actuales a nuestro tiempo, ¿no? Como inspiración a lo que Enrique también hizo y aprender de él. Así que hoy estamos aquí pues para cerrar juntos el mes en honor a San Enrique de Ossó, nuestro fundador, y tenemos pues una invitada también muy especial. Se las voy a presentar y ya daremos paso a que ella nos comparta su reflexión, su propuesta para este día, con un tema bastante interesante y que puede ser también polémico. Así que, bueno, la invitada que tenemos esta tarde es la hermana Gemma Bell. Ella es teresiana catalana que vive en México. Es exalumna teresiana del Colegio de Tortosa y es doctora en lingüística. Creó junto con otras hermanas el IDEO, que es un centro para la investigación y divulgación sobre la vida y espiritualidad de Enrique de Ossó y del teresianismo. Y bueno, pues agradecemos mucho que la gente esté con nosotros aquí en el CIEST y haya aceptado la invitación para compartir y para disfrutar este rato en familia, juntas y juntos. Bienvenidos también a quienes nos acompañan en las redes sociales y quienes en otro momento se unirán y también serán parte de este espacio. Le paso entonces a Gemma la palabra y comenzamos con la reflexión. Muchas gracias, Norma. Muchas gracias por tu presentación. Muchas gracias por invitarme, aunque siempre te digo que no quiero que me invites y que esta sea la última vez y todo. Pero bueno, si les parece, les comparto pantalla para empezarles a hablar. Bueno, supongo que la pantalla ya sale compartida, ¿no? No está en pantalla completa, pero sí se ve ya la diapositiva. Vale, pues voy a pantalla completa. Bien, me ha tocado un tema bastante difícil, que es el tema de Enrique de Ossó ante el conflicto. No es un tema que sea difícil porque no hay nada y a lo mejor no encontramos nada que decir, sino más bien es difícil porque ver esta faceta de Enrique de Ossó, que está en problemas, que le pasan cosas, que se mete en líos, si me permiten decirlo, que tiene que gestionar situaciones que no son del todo agradables, pues a veces crea en nosotros un poco de, no sé, de una sensación que no es muy agradable, ¿no? Entonces, bueno, yo les invito a que revisemos un poco algunas situaciones de conflicto que Enrique de Ossó tuvo en su vida. A veces nos gusta más acercarnos a él como un santo perfecto o como una persona, pero no, porque sabemos que los santos siempre tienen esas dificultades en la vida y los gestionan pues como creo que todos gestionamos nuestras dificultades, como pueden. Y él hizo lo mismo. Y entonces les invito a revisar algunos de los problemillas que tuvo Enrique de Ossó. En general ustedes lo saben, los que voy a decir, lo sabrán más o menos, o a lo mejor no han pensado en ellos, etc. Entonces, vamos a revisar, aquí les he puesto 4, pero el primero no lo vamos a ver. El primero es el pleito, el famoso pleito. Enrique de Ossó, conflicto, pleito. Enrique de Ossó, pleito. En todas partes queremos hablar sobre el pleito, sobre lo que le pasó durante los últimos 20 años de su vida. No voy a hablar de eso, por eso lo pongo aquí, ¿no? De este conflicto no vamos a hablar. ¿Por qué? Porque hablamos mucho y yo creo que en general ya lo conocemos.
y porque yo necesitaría mucho más de una hora o 3/4 de hora para hablar del pleito, y he preferido tocar otros problemas que tuvo Enrique Diosso, a lo mejor ya los conocen perfectamente o a lo mejor no, que son 3 problemas muy concretos. Uno, el problema que tuvo en la fundación de la Almunia, que es una de las primeras fundaciones de la compañía, que es un momento de mucha dificultad y muy interesante. Otro, el problema que tuvo con la organización del centenario de Santa Teresa, es el tercer centenario de la muerte, en 1882. Y el tercero, el problema con la Fundación de Orán. ¿Por qué he elegido estos? Pues porque son problemas muy graves y muy grandes que tiene. No son de estos problemas irrelevantes como, ay, he perdido las llaves o qué sé yo, ¿no? O hemos tenido goteras en la casa, sino que son problemas graves, pero a la vez no son el problema fundamental que todos conocemos. Y nos dan un poco la idea del tipo de situaciones en las que vivía Enrique Diosso. Y son 3, habría podido poner muchos más, son muy paradigmáticos del tipo de situaciones a las que él se enfrenta. Y algo que yo me preguntaré al final de la charla será, ¿y por qué le pasa todo eso? A todos nos han pasado cosas, ¿no? Pero es que a él le pasan muchas. Y vamos a ver, a lo mejor hay alguna explicación razonable a por qué Enrique Diosso atrae tantos problemas. Entonces les voy a explicar un poco el primero, no sé hasta qué punto lo conocen. Hay un pueblo que está aquí en la foto que les he puesto, que se llama Almunia de Doña Godina, que está relativamente cerca de Zaragoza. Y es un pueblo donde nosotras, las teresianas, tuvimos un colegio durante 60 años, del año 1883 al año 1943. En realidad, el colegio se cerró después de la Guerra Civil Española por problemas relacionados con la pobreza y con la situación social que hubo después a la finalización de la guerra, pero por nada relacionado con el problema que tuvo que afrontar Enrique. Les voy a presentar un poco los personajes que intervienen en esta fundación. Fíjense que Almunia de Doña Godina es de las fundaciones primeras y a Enrique Diosso le interesó mucho, aunque a lo mejor no era una gran opción, dejando algunas fundaciones que le habían pedido en Cataluña, cerca de donde estaban el resto de colegios, porque él vio en este pueblo una posibilidad de expansión de la compañía fuera del territorio donde se había movido hasta aquel momento, que eran muy pocos años, realmente eran 5 años cuando le dijeron de ir a fundar Almunia de Doña Godina. Les voy a presentar un poco los personajes y al presentarles los personajes ya les explico de alguna manera la historia. Creo que muchas de las personas que están aquí conectadas, a las que les agradezco mucho el esfuerzo de venir a esta charla, a estas horas, etcétera, etcétera, han estado o han oído hablar de nuestra fundación de Maella. Maella es un pueblo que está cerca de Tortosa, que fue una de las primeras fundaciones de la compañía, que ya no pertenece a la diócesis de Tortosa, pero donde iban fíjense, ahí iban las primeras hermanas que hacían el segundo año de noviciado a estudiar, ¿no? No es que hubiera especiales facilidades para estudiar, era entonces un pueblo, y lo es ahora, de unos 2000 habitantes. Bueno, en aquel pueblo que se llama Maella, donde creo que cerramos la casa hace un par de años, no sé, pasa el tiempo tan pronto que a lo mejor ya hace 3 o 4, ¿no? Cuando las hermanas fueron, había un canónigo que se llamaba Ramón Aranda, que era como ese pueblo no es de la diócesis de Tortosa, es de la diócesis de Zaragoza, tenía este canónigo que era de Zaragoza, ¿no? Y tuvieron mucha relación. Si ustedes leen un poco la fundación de Maella o los primeros años de Maella en la historia de compañía, verán cómo este señor, este canónigo, ayudó mucho a la compañía a establecerse en el pueblo y cómo él quedó como muy admirado de cómo eran las hermanas, de su capacidad apostólica, de sus estudios, de su forma de vivir, etc. Entonces este señor canónigo, Ramón Aranda, tenía un tío
llamado Mariano García, que era arcipreste de la parroquia de la Almunia, de ese pueblo donde va a ir la compañía. Y había un señor que se llamaba Antonio Jimeno, que era un hombre del pueblo, que era rico y que era mayor, y dijo, bueno, pues el dinero que tengo lo voy a destinar a una fundación, sobre todo de un colegio. Y contactó con el señor Mariano García, arcipreste del pueblo, y el señor Mariano García, me imagino que le debió decir, ay, pues conozco una congregación que están haciendo, que es maravillosa, que las hermanas son muy buenas y muy listas, y estudian mucho y muy entregadas y muy santas y todo eso que se decía, voy a contactarlo a ver si puede hablar con el fundador y nos puede enviar hermanas. Y este es más o menos el cuento de la fundación, de los primeros contactos para la fundación de la Almunia de Doña Godina. Hay un personaje aquí muy importante también en toda esta historia, que es el señor Juan Peiró, que es un sacerdote valenciano que a veces no se tiene en cuenta cuando se habla de los íntimos amigos de Enrique de Ossó, pero que era una persona cercanísima a él, que siempre estuvo de su lado. Yo tengo un poco clasificados los amigos de Enrique de Ossó entre los que les tengo mucha devoción, los que bla, bla, va, y los que no quiero ni ver. Pues este es de los que tengo mucha devoción. Y estuvo todo el tiempo acompañando, diríamos ahora, a la Fundación de la Almunia como mediador en todos los problemas que hubo. Y bueno, luego hay muchas hermanas que saldrían en la historia si la contáramos con muchos detalles, con mucha precisión, pero ahora se las nombro a estas hermanas. Saturnina Jassá, que era entonces la superiora general y que hizo todos los trámites y que se encontró con todos los problemas. Rosario Elíes, fundadora, y en algunas hermanas como Cinta Aguilar, que siempre la tengo en cuenta porque escribía algunos relatos de lo que iba viviendo y a veces es bueno referirse a ella. Y luego aquí hay dos fundadoras muy importantes iba a decir la fundación, en los primeros años de la Almunia. Y finalmente tenemos al obispo de Zaragoza, que es Francisco Benavides. Bueno, las dos fundadoras son Cinta Talarn y Josefa Teresa. En los hechos tenemos el primer contacto, que ya se lo he contado, el promotor de la fundación, y fíjense, hablaron Antonio Jimeno y Ramón Aranda y el arcipreste, que era el señor García, para la fundación, y se estipularon 9.000 duros para que las hermanas fueran allí, y fíjense qué condiciones pusieron, esto es muy importante. Queremos una escuela, el señor Antonio Jimeno quiere una escuela, pero también se podrían encargar del hospital del pueblo. Claro, Enrique de Ossó hace ¡chon! Hospital, nosotras no. Pero luego le dicen, mire, es que este pueblo ya tiene hospital, que es el hospital donde va todo el mundo. Les pedimos que se encarguen de un hospital, que es un hospital privado, que no va casi nadie, las hermanas no tendrían que hacer casi nada, con una hermana o dos sería suficiente, solo atender un poco a los enfermos. Y entonces Enrique de Ossó hace, ¿y ahora qué hago? Y entonces él piensa, la escuela sí, necesito la escuela, necesito extenderme fuera de Cataluña y Valencia. Y en el hospital él le dice a Saturnina en una carta que él escribe una oración, una expresión que es muy suya, entra como puedas. Él dice, la única manera que tenemos de entrar en el pueblo es ese hospital. Pues vamos a hacer el hospital y el colegio. Y en el hospital tendremos muy poco trabajo. Ah, pero resulta que se funda el hospital. Digo el hospital porque le dijeron, sí, sí, pero empiece por el hospital, después ya le daremos dinero para la escuela. Total que llegan las hermanas, por eso envió allí a Josefa Teresa Audí, que era la única hermana que no era maestra, pero era fundadora, a que se encargara del hospital. Pero resulta que esto pasó en el año 1883, solo con menos de la mitad del dinero que le habían prometido, con lo cual no podían abrir la escuela porque este dinero lo necesitaban para la subsistencia y para el hospital, y además no les daban casa, bueno, un montón de problemas. Pero es que resulta
que aquí pongo que es en el año 85, pero empieza en el año 84, empieza la epidemia de cólera. Con lo cual, el hospital donde había nada, 2 o 3 personas, que no hacía falta nada, etcétera, se ve desbocado con un montón de personas que tienen cólera, con las hermanas que no eran enfermeras, ustedes lo saben, y resulta que se ven las hermanas de pronto cuidando un hospital desbordado de enfermos sin tener la capacitación y casi sin poder hacer escuela a los niños del pueblo, que es lo que ellas querían. Entonces la situación es una situación muy difícil. Ay, no, no sé qué me está pasando. Vale. Durante la epidemia de cólera, las hermanas están a cargo del hospital y fíjense, mueren 4 hermanas, 4 jóvenes, entre ellas una fundadora. Muere Ana Moreira y Raimunda Viladric en agosto de 1885 y en septiembre mueren Serafina Selma y la hermana fundadora Josefa Talar. Claro, Enrique Diossó, ya les digo yo que no le gusta nada esto, no le gusta nada la situación, no le gusta nada lo que tiene que vivir. Se junta con que no le dan el dinero para hacer el colegio, se pelea con el arcipreste y con el señor Antonio Gimeno porque él requiere el dinero que le habían prometido para poder seguir la fundación y ellos no se lo quieren dar. El problema es muy grave. Si siguen, aquí hacemos un resumen, yo tengo apuntado cuánto tiempo puedo dedicar a cada fundación y es poco. El problema sigue y sigue. Se empieza el colegio en condiciones muy precarias, casi todo se va al hospital. Dicen a las hermanas que son unas ladronas, y a Enrique Diossó, que no hacen lo que habían dicho que harían, etc. Y el problema sigue hasta el año 1888. El año 1888, ¿qué pasa? Ah, por cierto, el señor obispo de Zaragoza en medio quiere mediar para que se arregle la compañía y Enrique Diossó. Enrique Diossó no, mediante Juan Peiró, acepta siempre la mediación del obispo, pero ni el arcipreste ni el señor Antonio Gimeno la aceptan y entonces tenemos que esperarnos hasta la muerte del señor Antonio Gimeno para que se resuelva el conflicto. Una vez murió este señor, el obispo de Zaragoza trasladó al arcipreste Mariano García a otro pueblo y así se desbloqueó la situación. El heredero del señor Antonio Gimeno quiso arreglarlo todo y con la mediación del obispo de Zaragoza desbloquearon y al menos dieron vía libre a la compañía para que siguiera con el colegio, pero nunca le dieron el dinero. Si se fijan aquí pongo que la compañía se quedó con los 4.000 duros que le habían dado al principio y los 5.000 restantes, para no dárselos a las hermanas, los depositaron en la casa diocesana. Es decir, ¿cómo acabó la cosa? Cediendo la compañía, con una situación muy fea. Son 5 años donde hay muchos problemas, donde tenemos, digamos, la iglesia del pueblo en contra de la compañía y de Enrique Diossó, y al final, pues la compañía tiene que ceder. Fíjense que después de 1888 nosotros seguimos durante más de 50 años más en aquel pueblo sin ningún problema. El problema fue la fundación. Es muy difícil saber en realidad cómo fue la pelea y por qué decían que nosotras éramos ladronas, ¿no? O nosotros, o Enrique Diossó. Fíjense que en el colegio pues siempre se decía que tenían que aceptar a niñas pobres y a niñas ricas, que las pobres no pagarían y las ricas sí. ¿Y esto por qué lo hace Enrique Diossó? Porque cree, y después lo vamos a volver a ver, que las hermanas tienen que vivir, se tienen que comer, se tienen que vestir y no pueden vivir de la limosna, sino que tienen que vivir de su trabajo.
pero para eso algunas tienen que cobrar de lo que hacen, ¿no? En todo esto, Enrique Diosso es muy activo escribiendo cartas a Saturnina, escribiendo cartas a Peiró, escribiendo cartas a las hermanas que están allí, etc. Pero se ve que después del primer encontronazo con el señor Jimeno y con el señor Aranda, se queda siempre en segundo plano. Y les voy a decir que en el sentido bueno, yo creo que evita ir él mismo a Almunia, que no va casi nunca, para no pelearse con esta gente, sino que envía a Juan Peiró, que yo me lo imagino como un hombre muy calmado, etc. Y yo creo que, como tampoco aparece en la comunidad, esto también tiene su repercusión en su relación con las hermanas. Y especialmente, voy a decir la palabra dañada, queda su relación con José Catalán, con quien, bueno, algunas de las cartas que tiene cuando la mujer está a punto de morir me parecen un poco duras, ¿no? Y en este conflicto, ¿qué le pasa a Enrique Diosso? Pues primero vemos que en cuanto a los objetivos de la fundación tiene reticencias desde el primer momento, pero decide hacer esto que él siempre decía de entrar por la suya para salir con la nuestra. Le sale el tiro por la culata, le cuesta la vida de 4 hermanas y casi el final de la fundación por aceptar el hospital. Eh, Tiene muy buena impresión del sacerdote y del bienhechor. Y yo me pregunto, no sé, aquí su capacidad de juicio, cuando veo a una persona, aquí le falló un poco. Esta capacidad que tenemos a veces de decir, ¿me fío o no me fío? Pues él tuvo muy buena impresión de estas personas, tenía muy buena relación con Ramón Aranda en Maella, pero por razones que no acierto a comprender, y después les diré al final algunas teorías que yo tengo, esto se trunca. Su participación personal se mantiene siempre en segundo plano y esto de alguna manera también hace más notorio que no empatiza con los actores de la situación, ni es capaz de ser empático con los sacerdotes del pueblo y con el bienhechor, ni de alguna manera con las hermanas. Cuando él ve que esta situación no la puede controlar, lo deja todo en manos de Peiró y de Saturnina Jassà, que es la general, y yo me doy cuenta de que la buena relación con Aranda se rompe casi inmediatamente. Esto nos deja ver que a personas con las que a veces tenemos una buena relación en según qué circunstancias, en según qué otras, la cosa cambia, ¿no? Y en su caso esto es muy notorio. En el conflicto, esto ya se lo he dicho, se acusa al fundador y a las hermanas de ladrones y aprovechados. Repetidamente se nota en los escritos del obispado, etc. Él en ningún momento acepta condiciones diferentes de las pactadas. Esto lo hace mucho. Por ejemplo, en el pleito se le dijeron 8.000 euros, él dice 8.000 y no 4.000, ¿no? Y aquí también. Le han dicho que le darán tanto para hacer esto y como está firmado lo tienen que cumplir. A veces no es tanto cuestión de si puede subsistir o no de otra manera, sino que él se siente muy mal ante la injusticia. Es un hombre a quien no le gusta tratar con gente que obra injustamente, ¿no? No acepta para nada la injusticia o que la gente no cumpla con lo que tiene que hacer. Y esto, pues no sé si es bueno o malo también, pero en este momento también le crea problemas, por ejemplo, ¿no? Pero por otra parte, fíjense ustedes que acepta todo el tiempo la mediación y las propuestas y además pone medios. Sabe que él no va a salir de esta, que se va a encarar con todos y que se va a pelear, que vaya Juan Peiró, ¿no? Entonces, él es capaz de reconocer su propia debilidad personal en este caso y de poner los medios para que esto se arregle. Y al final, ante el cambio de situación, él dice que ante el cambio de situación, cambiadas las circunstancias, hay que cambiar la norma de conducta. Él, cuando ya cambia toda la situación y ve que la cosa se va a poder desbloquear y que a lo mejor la aceptación de las hermanas en la iglesia del pueblo, en la comunidad de la iglesia del pueblo va a ser mejor, pues incluso acepta quedarse sin dinero para
hacer borrón y cuenta nueva y empezar otra vez de nuevo. Por lo que respecta a la compañía, yo siempre, cuando vea algún día a Enrique Diosso, le preguntaré cómo se quedó con la gestión de la enfermedad y de la muerte de las hermanas en la Almunia. Todas las que fueron, bueno, las que estaban ahí cuando empezó la pandemia, no, pero las que fueron voluntarias y siempre me pregunto cómo vivió él lo que pasó ahí. Y, además de que no gestiona bien, no acepta bien la enfermedad y la muerte de las hermanas, ni la sabe vivir, creo yo. Por otra parte, está en contacto permanente con todos, tanto con Peiró como con las hermanas. Es decir, nunca deja de estar atento, aunque sea de manera epistolar, a lo que sucede en Almunia. Bueno, tengo que cambiar de tema. Me voy a ir al tercer centenario de la Santa. Este es otro problema. Fíjense que estamos a principios de los años 80, que fueron tremendos. Aquí tiene otro problema que es incluso anterior. Se solapa un poco con los inicios de la Almunia. ¿Qué pasa en el centenario de Santa Teresa? Todos sabemos que en el 1882 se celebró el tercer centenario de la Santa y que Enrique no lo celebró con el resto del mundo teresiano porque se había peleado, ¿no? Entonces ahora vamos a ver aquí un poco cómo y por qué se habían peleado, qué es lo que hace sentir tan mal a Enrique y un poco cómo lo percibe a él la gente y qué es lo que él hace. Bueno, la celebración ya la hemos dicho, estamos en el contexto histórico. El teresianismo en ese momento, en 1882, se encontraba en un momento de gran auge. Santa Teresa había desbordado en la devoción a la santa todo lo que había sido en los siglos anteriores. ¿Por qué? Pues en especial debido a la fuerza apostólica de un sacerdote catalán llamado Enrique Diosso. Él realmente popularizó el culto a la santa durante el siglo XIX, durante la segunda mitad del siglo XIX. La celebración entonces de esta efemérides tan importante debía ser conjunta y para ello, evidentemente, el fundador de la archicofradía y de la compañía pues participó como uno de los organizadores de la conmemoración después de que se había hecho famosísimo con el gran éxito de su peregrinación a Ávila y Alba de Tormes en el año 1877. Entonces, ¿cómo empezamos a intuir, cómo sabemos que allí había un conflicto? Porque si no se hurga un poco, tú solo ves que él se quedó a celebrar en Barcelona, en Montserrat, el centenario, pero puedes decir, es que le quedaba más cerca, así como si él fuera de los que se quedan más cerca, ¿no? Pero bueno, ¿por qué? El hecho de que estuviera en Montserrat ya podría ser una pequeña pista, ¿no? ¿Y cómo no fue a Ávila para el centenario de la Santa? Si leemos la revista teresiana, los números 118 y 119, que son de julio y agosto del año 1882, los meses anteriores al centenario, y si leemos los artículos de Desde la Soledad de aquellos meses, veremos a un Enrique Diosso colérico y furibundo contra la junta organizadora del quinto centenario. Está realmente muy enfadado, pero muy enfadado, ¿eh? Más de lo que yo lo he visto nunca, podría decir. No está roto por dentro como con el pleito, está enfadado, con ira, y se demuestran sus escritos, ¿no? Y después se puede seguir un poco el enfado o las fechas del enfado en dos boletines que se publicaron para el centenario. Uno era el boletín Estrella del Alba, que se publicaba en Alba de Tormes, que, bueno, ahora les diré, y otro, el boletín del centenario de Teresa de Jesús, que era el boletín oficial de la Junta Organizadora del centenario. Vamos a ver. Primero tenemos el boletín Estrella del Alba, que tiene 18 números que van desde octubre de 1881 hasta octubre de 1882. Es decir, no era mensual porque algunos meses, como era dirigido
a una fecha muy en concreto, hubo algunos meses en que sacó 2 números. Esta es la portada del primer número y en ese primer número hay, por ejemplo, una cosa: ¿cómo celebraría Enrique de Ossó el centenario de la Santa? Pues seguramente con un certamen literario y artístico. Y aquí lo tenemos en el número 1 del Boletín Estrella del Alba. Si ustedes leen este artículo, a poco que sepan de estilometría, verán que está escrito por Enrique de Ossó o en general está escrito por Enrique de Ossó. Tiene todos los rasgos de Enrique de Ossó. Entre los admirables y consoladores resultados obtenidos por la romería nacional que se hizo el 26 de agosto de 1877 a la cuna y sepulcro de Santa Teresa de Jesús en Ávila y Alba de Tormes, ustedes conocen el estilo y quién organizó esa romería, Enrique de Ossó. ¿Y cuál es el fruto? La organización de una asociación universal con el título de Hermandad de Santa Teresa de Jesús, es decir, la Hermandad Teresiana Universal fundada por Enrique de Ossó. De momento llevamos 5 líneas del boletín y todas son sobre Enrique de Ossó y sobre lo que ha hecho Enrique de Ossó, ¿no? Por eso les he puesto un poquito este artículo que no vamos a leer todo, ¿no? Aquí habla, un momento, esta asociación, la Hermandad Teresiana Universal, encomienda cada uno de los 3 fines que tiene a distintas secciones de la hermandad que habían de tener su asiento y dirección, la primera en Ávila, la segunda en Tortosa y la tercera en Salamanca con Alba de Tormes. Este es el artículo de la Hermandad Teresiana Universal publicada en el año 1878 en la revista Teresiana. Es un extracto de esto. Evidentemente, este artículo tiene el trazo inconfundible de Enrique de Ossó. Ha considerado poner o sea, se van a poner de acuerdo la Sagrada Alianza de esta diócesis y la Archicofradía Teresiana de Tortosa para preparar el centenario de Santa Teresa en Alba. Firmado Salamanca, 14 de octubre de 1881, el obispo de Salamanca, bla, 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 y por la Archicofradía Teresiana, el fundador, don Enrique de Ossó, presbítero. Este boletín es un boletín donde se ve que Enrique de Ossó está plenamente implicado en la organización del quinto centenario. En el número 6, cuando sale cuál va a ser la junta organizadora, 6 toca por allí por febrero o así, ahora no sé exactamente cuándo, es octubre, hacia febrero. ¿Quién ha desaparecido de esta junta central? Enrique de Ossó. ¿Quiere decir que ya se habían peleado completamente? No. Pero sí que quiere decir que seguramente que hay un cierto malestar, algo ha pasado. Pero este no es el boletín principal. El boletín principal es el que se llama El Centenario de Santa Teresa, que es un boletín semanal, que luego no es semanal, pero tampoco es mensual. De mayo a octubre hay como unos 22 números. Es el órgano de la Junta Organizadora de Ávila, es decir, hay un boletín en Alba de Tormes y otro en Ávila. El primer número de este boletín sale el 17 de mayo de 1882. Fíjense que van tarde para organizar las cosas, porque esto era en octubre y esto es mayo. Enrique de Ossó se debía subir por las paredes de la poca previsión que tenía esta gente. Bueno, el primer artículo o uno de los artículos del primer número. Fíjense que empieza Su Majestad el Rey. Bueno, este es el presidente, ¿no? Los vocales: el presidente del Consejo de Ministros, el ministro de Fomento. ¿Qué pasa? ¿Quién conforma esta junta organizadora del centenario? El rey y el presidente del gobierno. El presidente del gobierno es el señor Sagasta. Y el señor Sagasta se define a sí mismo como masón. Y mucha de la gente que hay aquí es gente
son políticos de ideologías que no le gustan a Enrique de Ossó. En la revista teresiana número 119 escribe Enrique de Ossó un artículo dedicado al órgano de la Junta Organizadora del Centenario de Ávila. No le será molesto, dice, al órgano de la Junta del Centenario de Santa Teresa de Jesús de Ávila, oír la voz del humilde y oscuro solitario. Él siempre se denomina solitario, ¿no? Hijo de la gran Teresa de Jesús, que se precia por bla, 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 bla. Un párrafo de este artículo, que es un artículo muy largo, furibundo, ¿no? Solo la lectura del órgano de la Junta del Centenario de Ávila basta a este fin de sombras. He quitado las sombras de antes porque no molestarán. Será un monumento o recuerdo vergonzoso, muy poco honroso. Sí, lo diremos muy alto, para Ávila de Santa Teresa de Jesús, lo que ha escrito dicho órgano. Tú esperas, yo me leí todo el primer número del boletín este entero esperando encontrar alguna blasfemia grandísima. Y dice, en tiempo de Santa Teresa no se conocía a buen seguro este lenguaje ni estas cosas. No hay ningún lenguaje raro. Nunca podremos olvidar la profundísima pena que embargó nuestra alma al leer el primer número de este boletín. Las lágrimas asomaron a nuestros ojos y levantándolos al cielo nos vimos esforzados a exclamar, oh santa de mi corazón, esto se escribe en Ávila, capital de Castilla la Vieja, bla, 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 bla. Todo el problema es las personas que conformaban la Junta. Eso es lo que lo enfadó y que le hizo leer con unos ojos, voy a decir, desenfocados, el resto del número. Pero esta gente no se controló y le contestaron en el número 17 del boletín, que era el 6 de septiembre. Recuerden que el artículo que les he dicho antes había salido en agosto. Ipso facto, inmediatamente le contestan en un artículo, el más largo del boletín número 17, un artículo que se llama Contestaciones, les pondré Contestaciones, es este, tiene este formato, y es un artículo absolutamente contra el solitario. Se mete con él, le dice de todo. Se mete, primero, con su dominio del castellano. Ya saben que no era la lengua de Enrique de Ossó, ya saben que la había aprendido en la escuela, que la hablaba de una manera muy floreada, tal como la había aprendido, no la hablaba no era una lengua que él hablara, sino que solo escribía, entonces le salían las cosas como le salían, pero se le burlan del todo, ¿no? Pero bueno, lo primero que vamos a comentar es lo de los masones. La Junta Nacional debe ser anatemizada porque entre sus individuos hay masones. ¿No es esto? Le dice el autor a Enrique de Ossó. ¿Es esto lo que usted dice? ¿Que porque hay masones se debe anatemizar la Junta? Si suponemos que los hay, si suponemos que muchos individuos de ella tienen voz y voto en las logias masónicas, ¿cree el solitario que los dignos sacerdotes y multitud de seglares que pertenecen a dicha junta aprobarían cuanto apoyasen los masones y fuese contrario a la sublime religión de Cristo? Bueno, le dice de todo en el aspecto de los masones. En cuanto a la lengua, ¿no? Aquí abajo. Digamos ahora algo acerca de las diferencias que el solitario trata en los últimos párrafos de la carta. Usaremos de la misma forma, aun cuando, como ya hemos dicho, es extraño la índole de la lengua de Santa Teresa y muy propio de la francesa el emplear fastidiosas e interminables repeticiones. Se burlan de su estilo cuando escribe. Este es un trozo... Este trozo me parece que ya se lo he puesto, ¿no? Del corazón del solitario. Ah, no, les había puesto otro trozo, ¿no? Este.
y ahora no sé por qué me ha desaparecido la... Ah, aquí, perdón. ¿Qué tierno es el corazón del solitario? ¿Ha olvidado este señor que hasta en las obras de escritores más eminentes hay construcciones viciosas, redundancias y palabras extrañas de la lengua castellana? Se burlan por su lengua. Y aquí este párrafo es muy importante porque yo creo que es el núcleo de la crítica que le hacen. Ah, qué bien le cuadran las palabras relativas a Aquiles que Homero puso en boca de Agamenón. Fíjense que el lenguaje con el que le contestan también es un poco grandilocuente y tachonado de referencias literarias como hace Enrique de Ossó. Y le dice así: pretende sobre todos los otros ser, a todos dominarlos, sobre todos mandar y como jefe dictar leyes a todos. ¿Qué están diciendo? Están diciendo, este señor, por lo que se ha enfadado en realidad, es porque él quería ser el organizador principal del centenario. Bueno, lo dejan de vuelta y media. Este artículo es muy terrible. ¿Y qué hizo Enrique de Ossó? Pues, claro, pues es una polémica un poco que se vehicula mediante artículos en la prensa y en boletines. Por tanto, es una cosa de tipo, sobre todo intelectual, ¿no? ¿Qué lo provoca? ¿Qué provoca el gran enfado, como hemos hablado de Aquiles, ¿no? Pues es como el gran enfado de Aquiles, esta hibris que tiene Enrique de Ossó en este punto, pues que él no puede soportar la inclusión de políticos y representantes institucionales en la Junta Organizadora del Centenario. Y eso es lo normal sobre todo en un país donde la Iglesia y el poder iban juntos. No lo soporta. No puede soportar la inclusión de Sagasta, que se llamaba masón a sí mismo y era abiertamente masón, dentro de esa junta. Y ahí entra un poco el tema de hasta qué punto le pueden las opiniones políticas y qué tipo de opiniones políticas tiene. Ayer o anteayer, mientras preparaba un poco esto, me encontré con un artículo sobre la Iglesia en el siglo XIX y un montón de notas al pie de página donde hablaba explícitamente de Enrique de Ossó. Y en el artículo, que es un artículo académico que no era sobre Enrique de Ossó, pero hay muchas notas sobre él, lo tachaban de integrista todo el tiempo. Y pues a mí me hiere, pero lo entiendo cuando tú solamente lees de Enrique de Ossó estos artículos donde él está extremadamente enfadado. Y además los publicó en todas partes, le contestaron en la prensa, hubo un debate de tipo epistolar mediante artículos abierto a todo el mundo, ¿no? Porque tú dirías, bueno, el problema con la Almunia solo se enteró el obispo y un poco la gente del pueblo, pero pues enteró el mundo orbe, ¿no? Como aquel que dice. Las acciones en conflicto, disputa mediante artículos, se muestra, yo digo, vehemente, hiriente, polemizador, intransigente, de pluma fácil. Y no se aguanta, no es capaz de reprimirse el enfado aquí. Se trata de un conflicto que es público y es publicado, y esto yo creo que le hace mucho daño a su imagen a nivel público. La resolución, pues no pasa nada, será una ruptura total entre él y la Junta Organizadora del Centenario. Incluso en el Boletín Estrella del Alba no vuelve a aparecer prácticamente nunca nombrado Enrique de Ossó. Y pues en esta ocasión yo sí que diría que ni calla ni se muestra prudente, pero se trata de un tema, no se trata de un tema que afecta a su persona, ¿no? Afecta a lo que él más quiere en el mundo, ¿no? Que es la santa. Y no va a permitir que se empañe la imagen de la santa según su manera de ver las cosas, por supuesto. Fíjense que Enrique de Ossó, ¿cómo actúa, por ejemplo, en el pleito? Calla, nadie sabe nada. Bueno, cuando lo cuelgan en la puerta de las iglesias de Tortosa se entera todo el mundo, pero pocas hermanas sabían lo que pasaba. Es el boca tancada, ¿no? El capsa tancada que le dicen, nunca deja salir nada de lo que siente. ¿Pero por qué? Porque se sentía atacado él personalmente, aquí no. ¿A quién siente atacada? La santa de su corazón. Entonces él va a quemar el mundo si hace falta para defenderla. Luego tenemos otro conflicto que es el conflicto de Orán.
Fíjense que también pasa como en la Almunia, que es un conflicto de fundación, porque luego resulta que estuvimos casi 100 años en Orán, cerramos la casa el año 71, cerramos después de la independencia de Argelia. He puesto un mapa aquí para que vean los que a lo mejor no están familiarizados, dónde está Orán. Está en la actual Argelia, está cerca de la península, por eso él agarraba aquí el ferry y iba rápidamente. Bueno, fue una vez, pero él lo cuenta todo en la revista teresiana, hasta cómo se mareaba en el viaje y todo. Nosotras abandonamos Orán después de la independencia de Francia. Cuando ya no era territorio francés, ya no se sentían las hermanas tan seguras. Ustedes supongo que han visto las películas que tratan de los problemas con los religiosos en Argelia, etcétera. Y también después de que se cayera el colegio, de lo viejo que estaba. Bueno, se cayó todo el colegio, no, pero una parte. Vale. Entonces, toda la historia de Orán es otro conflicto muy importante que tiene la compañía y que tiene Enrique Diosso. ¿Qué pasa? Que Enrique Diosso era una persona, antes lo he tachado o lo he categorizado de vehemente, era un hombre muy apasionado. Entonces resulta que conoció a este tal Josep Catà en Barcelona. Josep Catà era un claretiano que trabajaba en Orán, que hacía frecuentísimos viajes a Cataluña. ¿Por qué? Porque en Cataluña recogía dinero y se iba a Orán y lo empleaba en su misión. Con este dinero empezó a construir una casa asilo, yo le llamaría internado, pero en todos los documentos que he consultado llaman asilo, para niñas. ¿Qué pasa? Que en la ciudad de Orán, primero en la ciudad francesa, había una gran comunidad europea de todas las nacionalidades y había mucha gente que eran emigrantes españoles del sur de España que iban a Orán, que era una ciudad floreciente, a trabajar. Estos emigrantes españoles eran gente que no era rica. No voy a decir que eran súper pobres, pero eran pobres en general, ¿no? Entonces se conocieron en una de las visitas que Catà hizo a Barcelona, en el barrio de Gracia, en el año 1881. Él estaba haciendo charlas en las iglesias para recaudar fondos y uno de los sacerdotes de las iglesias le dijo a Oso: oiga, venga, porque está aquí Catà, que está haciendo un internado en Orán, y venga, y a lo mejor puede querer a las hermanas. Enrique de Oso allí se fue a ver qué podían querer de él, ¿no? Y entonces enseguida lo reclutaron. Yo pensé, ¿por qué quisieron que fuera a la compañía? Tenía 5 o 6 años de vida. Fíjense que Orán era un contexto difícil para los católicos. Argelia es mayoría musulmana, claro, pertenecía a Francia, pero no era un contexto fácil. Y si ustedes leen voy a decir, el relato no muy bonito que hizo Enrique de Ossó de su viaje a Orán el año 83, que está en la revista teresiana, verán muchas cosas, pero también que el contexto no era el más fácil. Entonces se necesitaban religiosas para atender el asilo, le hace internado, pero claro, tenía que ser unas religiosas que pasaran un poco desapercibidas. Ustedes saben que aunque después la cosa cambió un poco, las primeras hermanas no iban con hábito o con hábito estricto. Les decía Enrique de Ossó: vístanse como las del siglo, ¿no? Entonces más o menos se vestían como señoras piadosas, pero pasaban bastante desapercibidas. Y yo digo, no sería solo por el vestido, sino también por la manera de vivir. Ya saben que nuestra manera de vivir es muy apostólica, muy dentro del mundo laico, etcétera, ¿no? Porque necesitaba específicamente a alguien que se dedicara a la educación y porque la compañía era una congregación en auge. Cuando las cosas nacen, crecen, ¿no? Porque si no, mueren directamente. Entonces estaba creciendo con mucha fuerza. Y entonces digo, bueno, ¿y qué dificultades pudieron tener allí? Después les diré al final mi interpretación de por qué muchas de estas dificultades, ¿no? Pero en principio hay una cosa evidente, que es que es un salto cultural enorme. Ya sé que está muy cerca, pero es mucho más fácil ir de la península a América que de la península al norte de África, aunque estén a 14 kilómetros. El salto cultural es muy grande. Y las señoras fueron, tú irás a Uraná a ver dónde está el mapa aquí, vale, me voy. No, oiga, necesita prepararse de alguna manera, ¿no?
o va a ir como Santa Teresa, que le cortaran la cabeza en tierra de moros. Pues no, no es eso, ¿no? En la situación de la mujer en los países musulmanes era muy difícil, no solamente para las musulmanas, sino para todos los que vivían allí, aunque en aquellos momentos Orán pertenecía a Francia. Y luego hay una evidente dificultad en la comunicación. Por una parte, la dificultad física, porque tienes que tomar el barco, son bastantes horas de viaje, no es tan fácil, luego tienes que ir hasta Cartagena, que estaba lejos de todas las casas. Bueno, la dificultad de comunicación física era importante y la comunicación epistolar también. Una de las cosas que yo siempre, no sé si me pregunto, me admira cuando veo la vida de Enrique de Ossó, es que él se la pasaba enviando cartas que llegaban enseguida. Y aquí no le pasó porque envió una carta al señor Catá diciéndole que iba y él llegó 3 días antes que la carta. Con lo cual ya vemos que la comunicación también epistolar era muy difícil. El acuerdo entre Ossó y Catá dice que para la fundación van a ir 5 hermanas que se ocuparán de las niñas del internado, que serán específicamente las hijas de los españoles, y que el pago y manutención irán de parte del padre Catá. ¿Qué pasó? Pues que hubo más de 5 hermanas enseguida. Enrique pensó, van a necesitar más, primero, porque no solamente se tenían que dedicar a la educación, se tuvieron que dedicar pues a más cosas como la comida de las niñas, etcétera. Era un internado. Las niñas resulta que no iban niñas descendientes de españoles, sino que iban de todas las otras nacionalidades. ¿Por qué? Porque los inmigrantes españoles eran pobres y estaban lejos del barrio donde estaba el asilo. Entonces, ¿qué problema tenía? Que no sabían francés. Envió hermanas que no sabían francés a fundar a Francia. ¿Cómo vivían? Pues resulta que Catá no les daba suficiente dinero y tuvieron que vivir de limosna. ¿Qué pasó? Que Sardá y Salvaña, íntimo amigo de nuestro padre, se puso en Barcelona a recaudar dinero para las hermanas. ¿Y qué pasó? Que cuando Sardá y Salvaña abrió una suscripción para recaudar dinero para que las hermanas puedan vivir, porque Catá no les da suficiente para el colegio, aunque enseguida ellas, al ver que no tienen alumnas que hablan en español en el colegio, abren una sucursal fuera, necesitan dinero, el padre Catá dice que le están robando porque están enviando dinero directamente a las hermanas. Fíjense que el kit de la cuestión siempre es el dinero, en general, ¿no? Entonces Catá denuncia a Enrique de Ossó y a la compañía, les hace una denuncia en los tribunales, ¿eh? Y expulsa a las hermanas de la casa que les había hecho y se quedan con los colegios adicionales que ellas iban cambiando mucho. Bueno, la historia es muy larga. ¿Por qué las expulsa? Porque había dicho 5 y venían más. Claro, si él pensaba, con 10 euros tengo suficiente, pero si vienen más, pues necesito más dinero. Recibían a niñas ricas, pues claro, si él no les pagaba, pues recibían a ricas y a pobres. Y no hacían caso de Catá. Yo creo que este es el principal inconveniente, ¿eh? No le hacían caso, ellas hacían la suya. Estas dos sentencias llegaron a Roma, se pueden consultar en los boletines del Vaticano. Si las quieren, se las puedo pasar y también están como anexos en la historia de compañía. Hay una resolución primera en junio de 1893 y una segunda resolución a favor de la compañía y de Enrique de Ossó, ambas el 23 de agosto de 1895. Pero las hermanas no pudieron volver al internado hasta julio de 1898, cuando Enrique de Ossó ya había muerto. Entonces, ¿qué veo yo en este conflicto? Que hay a la vez un enfrentamiento personal entre Catá y Ossó. Catá, aquí lo pongo, es muy, Enrique de Ossó es muy ingenuo, es muy ingenuo. Dicen, ay, venga, la trataremos muy bien, les daremos dinero y cambiarán el mundo y todo. Y él dice, venga, vamos, hermanas. Y luego llegan allí, no tienen dinero, no tienen escuela, no tienen nada. Pero también hay un enfrentamiento ideológico. Tienen diferentes concepciones de la vida religiosa y ahora voy rápido porque quiero llegar a las conclusiones, que es la siguiente.
Razones del fracaso, falta de conocimiento y en este caso Enrique de Osos sí que fue una semana a Orán, pero le faltó un poco de análisis del medio. Falta de preparación de las hermanas para ir allí y falta de capacidad de inculturación porque no tenían ni idea de lo que era aquello. El mundo en aquellos momentos no estaba globalizado como ahora que lo sabemos todo de todos. Y no sabían idiomas. Este es un gran problema de la compañía que hemos vivido en Estados Unidos, que hemos vivido en muchos sitios. La actitud de Enrique de Osos que defiende los intereses de la compañía sin titubeos y con firmeza. Y que no es el quien va a los tribunales, es Catá quien lo denuncia, pero ni le dan miedo los tribunales ni lo rehuye. Si hay que luchar por lo que él cree, si hay que luchar por la compañía, lo hace. Fíjense que lucha por la compañía y lucha por la santa, por sí mismo menos. Enrique de Oso, ya les he dicho que me parecía ingenuo, se fía de una persona catá que conoció un día en una iglesia haciendo un discurso, que entonces si somos buenos haciendo discursos, todos somos muy buenos. Y yo creo que es un poco imprudente, no sé si decir, si es osado, no sé si categorizarlo de manera positiva o de manera negativa, pero es muy arriesgado enviando a las hermanas a una aventura en tierras, yo pongo lejanas, más que de kilómetros de cultura, sin apenas preparación. Las reflexiones finales. ¿Cuáles son las razones de los conflictos? Les diré que son el dinero. Enrique de Oso siempre se pelea porque necesita dinero para las hermanas, pero en el fondo es un conflicto de diferentes maneras de entender la vida religiosa. La gente espera que las hermanas vivan de limosna, él quiera que vivan de su trabajo. La gente no pide hermanas, pide, con perdón de la expresión, monjitas que hacen lo que les dice el sacerdote que las ha llamado, que siempre son sacerdotes. Y ellas son la compañía de Santa Teresa de Jesús, capitana, que van a cambiar el mundo y a comerse el mundo. Y entonces se enfadan y tienen problemas a la primera de cambio con todas las personas que los han llamado a hacer las fundaciones. ¿Por qué? Porque no son las personas sumisas que ellos esperan, sino que son una compañía abanderada de un cambio. Y entonces, aquí es cuando a mí me choca, cuando dicen que Enrique de Oso es un integrista, será conservador ideológicamente, pero tiene una visión de la compañía, de lo que tiene que ser la vida religiosa y de lo que tienen que hacer las hermanas en el mundo, que choca frontalmente con lo que espera la Iglesia de ellas. Y ahí vienen, creo yo, la mayor parte de los conflictos, excepto el que les he explicado de la Santa con la Junta Organizadora. En las actitudes siempre va a defender sus intereses. ¿Por qué? Porque no son los suyos, son los de Jesús y los de la compañía. Y la resolución, yo diría, llega siempre hasta el final, excepto cuando la persona atacada es ella, que lo que hace, como en el caso de la Junta, es retirarse. Tiene una manera de comportarse muy diferente cuando la persona a quien atacan, incluso vergonzosamente, como en el artículo que les he comentado del boletín de la Junta Organizadora, es él, a cuando los atacados es su querida Santa Teresa o la compañía. Y bueno, con esto acabo. Muchas gracias por haber aguantado tanto rato. Muchas gracias. Muchas gracias, Gemma, por pues este recorrido y esta que nos has compartido, que me parece muy interesante y, bueno, en lo personal, con datos nuevos y que me dejan pensando mucho. Vamos a abrir ahorita el espacio entonces del intercambio. Hay comentarios, preguntas, ecos que queramos hacer. Ya van a poder activar su micrófono y les invito pues a levantar la mano para irles dando la palabra y que Gemma nos vaya contestando o comentando aquello que le queramos decir. Gemma, soy la hermana Cecilia Guevara Teresiana, que ando de permiso
pero te felicito. Una excelente presentación y unos datos que dan ganas de profundizar y de estudiar a tu nivel, pero resulta bastante nuevo para quien no nos hemos adentrado en estos temas. Mil felicitaciones. Excelente. Gracias. Gina, adelante. Yo quiero agradecerte muchísimo porque me encanta tu manera de exponer, es muy clara. eh, bueno, y con tus comentarios la haces también amena. Y sí, muchas cosas para mí sorprendentes, eh, que yo no me imaginaba que él, como dices, a lo mejor es porque era muy osado, pero a veces sí creo que fue imprudente, en fin, no sé. Eh, pero es muy interesante ver cómo, de todas maneras, cueste lo que cueste, pase lo que pase, él pues se lanza a lo que cree, ¿no? Entonces, bueno, pues faltaría, como decía Cecilia, ahondar en muchos de estos temas porque no es tan fácil verlos nada más por encimita, pero gracias, de verdad que me encantó. Gracias. Gracias, Gina. Lourdes. María Elena. Pues que a mí Hola. me parece sumamente interesante esta faceta, porque me pasa a mí, yo muchas veces me encuentro con Enrique como con las novenas, Luxor, como que uno dice, ay Dios mío, esto ya como que no, me cuesta traducir eso al hoy, pero esta faceta sí me encanta porque es otra perspectiva que no la tenemos tan profundizada y que no le rebaja para nada la grandeza de su santidad y de lo que luchó y lo que le interesó y lo que le apasionó. Y te felicito, ¿no? Sí, Elena, yo estoy de acuerdo en que a lo mejor no tenemos tan explorado toda esta parte del conflicto en Enrique, aunque tenemos muy explorado el pleito y sabemos muy bien qué hizo y cómo reaccionó, pero a veces pienso cómo daba el abasto porque el pleito lo tenía a la vez de 50.000 conflictos más y problemas de la compañía, fuera de la compañía. Y bueno, yo creo que tuvo una grandísima fortaleza y una grandísima capacidad de gestionar todas las cosas que le iban viniendo. Que, bueno, a veces dices, no, es que hoy hay más cosas en el mundo actual que antes. Dices, no, porque él no daba abasto, ¿no? No daba abasto a todo lo que le iba viniendo y tenía que superar. Gracias. Lourdes. Bueno, a mí hay dos cosas que me resonaron más, ¿no? Una, pues sí, en el centenario, en el tercer centenario de la muerte de Santa Teresa, pues sí, a lo mejor, pues sí hubiera podido abrirse más, no sé, ¿verdad? Pues sí, a estas cuestiones que le hicieron, que le hicieron crack y que no quiso pues aceptar a lo mejor, pero por otro lado también, bueno, no sé, o sea, es como el ser fieles a las convicciones que uno tiene, ¿no? O sea, porque yo creo que en el fondo pues era eso, ¿no? O sea, él estaba convencido de algo, él pensaba en una forma, en fin, y como tú dices, o sea, no era no sentir, no se sentía atacado él, sino sentía que atacaban a la santa, ¿no? Entonces, bueno, desde su punto de vista. A lo mejor hoy claro, con esto del pluralismo, del trabajar con los diferentes y todo eso, pues vemos, no, pues debió de haberlo hecho, ¿verdad? Pero yo también alabo como esa fidelidad a sus convicciones, ¿no? Y también, pues, esto en la cuestión de Orán, pues yo decía, bueno, pues cualquier, cómo se dice? Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia con el hoy en varias cosas, ¿no? Pues sí,
ciertamente, pues también, o sea, eso también nos sigue pasando. Yo creo que muchas veces no damos la talla, así, entre comillas, las teresianas, de algunas cosas que esperan de nosotros los obispos o los sacerdotes, ¿no? Porque no nos acomodamos a ciertas maneras de pensar o de ver, o sea, estilos, sobre todo estilos de vida religiosa. Entonces, yo ahí vi reflejado un poquito esto, ¿no? Y creo que eso, pues, al contrario, a mí, pues, me da gusto, ¿no? Que nosotros también tengamos claro lo que queremos ser como teresianas y como vida religiosa en el mundo de hoy. Aunque nos critiquen, o aunque a veces sí o sea, ¿cómo decían? Nos desprecien porque, o sea, yo lo he vivido, ¿no? En algunas diócesis, simplemente por el hecho de no usar hábito o no usar uniforme, somos mal vistas. Sí, yo también pienso mucho en esto que le pasa a Enrique Diosso, que es fidelísimo a sí mismo y a sus convicciones, y además está convencidísimo de que sus convicciones son las de la Santa y las de Jesús y todo eso, pero es una línea tan delgada entre la fidelidad a ti mismo y la cabezonería que él mismo está transitando todo el tiempo, ¿no? Y a veces, pues yo también pregunto muchas cosas cuando nosotras las hacemos o cuando yo las hago, ¿en qué parte de la línea estoy, no? Porque de aquí a veces depende tu buen juicio. Y de la otra manera, fíjate que me hace gracia que las llaman porque no parecen monjas o para que no parezcan monjas, porque necesitan gente que pueda vivir en un ambiente que no sea religioso, no sea religioso o cristiano, pero después esperan que estén siempre pendientes de lo que les dice el sacerdote, que es lo que hacían las monjas que ellos esperaban que fueran las monjas, monjitas, monjiles, ¿no? Entonces también está bien eso, que por una parte que no lo parezcan, pero después que lo sean completamente. Entonces aquí hay pues como un problema, porque cuando Enrique de Osón no le interesaba tanto cómo iban vestidas, que sí que les dijo que tuvieran cuidado, que fueran como la otra gente y eso, sino cómo vivían, ¿no? Y en este sentido, pues claro, es que es conocimiento pero superficial. Cualquier persona que hubiera conocido un poco a Enrique de Osón y a la compañía sabría que no serían serviles ante el sacerdote, ¿no? Que no harían todo lo que les decía Catá, sino que ellas verían lo que tenían que hacer como congregación. Si tú le haces una casa para una congregación que vaya y que la gestione, pues la tiene que gestionar la congregación, la tienes que gestionar tú. Pero claro, ellos esperaban que ellas pues hicieran lo que les dijera. Y bueno, pues sí, como dice Lourdes, estos son los problemas que aún hoy pues vivimos todos, ¿no? Y yo creo que exactamente los mismos problemas en muy diferentes contextos que vivía la compañía y que vivía Enrique de Osó son los que tenemos hoy nosotros aquí. Aquí en el planeta Tierra, quiero decir, ¿eh? Más o menos. Susana. Bueno, he aprendido muchísimo en este rato oyéndote, la verdad. Desconozco y Gracias. desconocía muchísimos datos de los que has dicho. Y en esto que estábamos conversando ahora, yo digo, es que también hay algo que yo descubro ahí al escucharte hablar, ¿no? También Enrique de Osó hacía una propuesta alternativa a su momento y a su época. Y el hacer propuestas alternativas que disuenan con lo que esperan los otros, con el modo habitual, yo no sé, me pregunto, ¿no? ¿Esto no hace entrar en conflicto ya en sí mismo? Claro. Por eso en Ah, todas las fundaciones tenía problemas. Claro. porque entiendo eso que dices, ¿no? Que es una línea muy delgada, lo que puede ser cabezonería y lo que puede ser fidelidad, pero también el hacer propuestas alternativas a lo que es habitual crea conflicto en sí mismo y me parecía como que eso también es línea común en los tres conflictos que nos has planteado, ¿no? Sí. Gracias, me encantó. Gracias, Susana. Gracias. Aquí en el Facebook, Gemma, está un comentario de Ruth Elvira Sánchez.
Dice, muchas gracias, Gemma, muy interesante y enriquecedora charla. Mi experiencia con las STJ en Puerto Libre, Sucumbíos, Ecuador, me permite coincidir con tus comentarios de la Compañía de Santa Teresa de Jesús. Me encanta su fidelidad a Jesús, a la Santa y a sus criterios comunitarios. Gracias. Bueno, yo no sé si la compañía ha sido siempre fiel a todas estas cosas, pero bueno, esta sería otra discusión, ¿no? Supongo que hacemos lo que podemos, pero bueno, este carácter que hemos comentado sí que creo que es una constante. Y también Verónica Araujo desde Brasil. Hola, Verónica. Bueno, escribe en portugués, voy a Sí. traducir porque no sé leer portugués. Pero dice, agradecida por tu compartir y el profundo conocimiento de este hombre tan entregado. Me gustó mucho esta perspectiva de lo humano que representa, nos has dicho, de San Enrique. Un abrazo y qué maravilla escucharte. Gracias, Verónica. Gracias, Verónica, qué gusto. ¿Alguien más? ¿Comentarios, ecos? Hay una mano levantada. Adelante, Oli. A mí me hacía pensar en esto de los conflictos en las fundaciones, también en la Santa, porque normalmente ella también tenía conflictos en las fundaciones y me llama la atención porque vivir del trabajo también pues lo planteaba Teresa de Jesús, y el no aceptar todas las condiciones de los que apoyaban las fundaciones también lo hacía Teresa de Jesús. Entonces me refleja un Enrique, me vuelve a reflejar a un Enrique al estilo también de Teresa, ¿no? Entonces me llama la atención y me gusta seguir encontrando como sintonía, ¿no? En estos dos corazones, ¿no? Y luego con el tema del cólera y de las hermanas que murieron, yo me hacía la pregunta: ¿qué habrá sentido Enrique al volver a tocar el tema del cólera, que en sus inicios fue fuerte, porque creo que fue el de los dolores más fuertes de su vida, la pérdida de su madre, y con el mismo tema, el cólera, ¿no? Entonces me pregunto, porque me pienso a mí, o sea, si fuera mi herida más fuerte y me encuentro con un conflicto que tiene que ver con mi herida más fuerte, ¿cómo yo reaccionaría? Ya, entonces, no sé, esa parte de la gestión emocional y de volver a tocar tu herida y de enfrentarte a una herida, eh, no sé, pues me quedé pensando como, ¿qué habrá sentido? Sí, como hemos explicado tan rápido las cosas, tampoco hemos incidido mucho. Y claro, es algo de lo que yo no puedo aportar datos, solo puedo meditarlo o pensarlo en algunos momentos, pero supongo que parte de lo mal que gestionó lo que pasó en la Almunia, que soy yo la que dice que lo gestionó mal, ¿eh? Yo lo concluyo de lo que leo y de sus cartas y todo, puede que sea que él no quería ya ni ver todo esto del cólera, etcétera. Aunque cuando empieza el cólera, las recomendaciones que dan las hermanas y lo que hacen, también hacen como nosotros hicimos con la pandemia: se encierran, se juntan todas en una casa. Bueno, si lo leen es muy bonito en las cartas. Parece como que lo gestiona bien, como que sabe muy bien qué hacer y que tiene mucha tranquilidad, pero después lo de Almunia, cuando de verdad le toca, puede que aquí ya le sobrepasara, ¿no? Todo lo que había vivido con su madre, etcétera. Y tampoco fue nunca, ¿no? Allí. Y bueno, a lo mejor es por eso, sí, es verdad. La idea. Gracias, Oli. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario, resonancia? ¿Hay agradecimientos en el chat? Bueno, gracias a ustedes por aguantarme tanto rato. A ver, por acá. No. Pues creo que pues podemos ir cerrando este ciclo de charlas. Creo que ha sido un cierre excelente y que además nos presenta eso, otra faceta de Enrique de Ossó, que pues también, a mí en lo personal también me anima a explorar más
pues eso, verlo como en todas esas caras, ¿no? De este poliedro que tenemos como fundador y que pues sí, realmente a mí también me emociona y yo te preguntaría, Gemma, si queremos profundizar más, conocer más, ¿qué podemos hacer? A leer, investigar. ¿En dónde? ¿En el video podemos encontrar estos materiales? Sí, pueden hacer alguno de los cursos del video, pueden pedir material, hay cosas que no están públicas, pero que las tengo. Contacten conmigo o con cualquiera de las hermanas o personas que están cerca del video y les ayudaremos con mucho gusto. Ok, excelente, muchas gracias. Pues si quieres algunas palabras finales ya para No, despedir. ya he hablado mucho por mi parte. Bueno, pues muchísimas gracias y gracias a cada una, cada uno que pues que hemos estado hoy aquí en familia cerrando este mes dedicado a nuestro Padre y que creo que sí reaviva, ¿no? El deseo de acercarnos a conocerlo más y que nos ayude a entender también nuestra propia identidad como familia teresiana de Enrique de Ossó. Así que, pues, estamos muy agradecidos por este mes. Gracias por habernos acompañado y seguimos aquí, pues, pendientes de las distintas cosas que vayan surgiendo y que podamos compartir. Esta charla va a estar disponible en nuestro canal de YouTube esta noche o mañana y así la podemos compartir o podemos volver a escucharla y profundizar. Gracias y que tengan buena noche. Gracias. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Hasta luego.